Vamos a reflexionar sobre los principales mensajes que se han desgranado en esta cumbre. Lo vamos a hacer con Andrea González, es la subdirectora de Spainshift. Andrea, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Andrea, en primer lugar, por hacer una reflexión más genérica, ¿con qué te quedas de estas jornadas en Glasgow? Bueno, yo me quedo con que son las jornadas en las que el sector financiero por primera vez es protagonista con todas las letras, ¿no? Nunca han asistido tantos ministros de finanzas de los estados de las partes, ¿no?, de la cumbre, y me quedo con que, si bien los borradores que estamos viendo, sobre todo este segundo borrador que ha salido hoy, no es el mejor de los escenarios, sí que se han avanzado mucho en los compromisos de financiación y se ha avanzado mucho también en las buenas prácticas que ha compartido el sector privado como motor para alcanzar unos escenarios de un aumento de las temperaturas no mayor de 1,5 grados. Decías, se han avanzado en los compromisos de financiación. ¿En qué aspecto, Andrea? En el aspecto de compromisos en el sector privado me refiero. Los compromisos públicos están todavía sujetos a qué sucede con la financiación de economías emergentes en el último borrador, y es uno de los puntos, además, una de las líneas rojas, ¿no?, de ese borrador y de mucha preocupación. Pero en cuanto tiene que ver con el sector privado, todas las alianzas Net Zero que se venían fraguando en los meses previos a la COP han expuesto un montón de estándares y un montón de requerimientos o recomendaciones para que los compromisos de Net Zero sean creíbles con el paso del tiempo, porque esto de ser neutral en carbono en el sector financiero, sobre todo en el área de la inversión, es muy fácil lanzar el compromiso y luego muy difícil ponerse a ello, establecer objetivos intermedios, hacer trayectorias de descarbonización que sean reales, que tengan un impacto luego en la economía real. No se trata de convertir todas las carteras de inversión tecnológicas y sector servicios, se trata de incidir y hacer una inversión muy activa en los sectores que son más contaminantes y que tienen mayores grados de emisión de gases de efecto invernadero, y acompañarles en la transición, de manera que esas alianzas sí han podido exponer un montón de instrumentos de inversión distintos, muchos con temas de innovación financiera, sobre todo en lo que es la adjudicación del riesgo en emergentes. La financiación combinada ha sido protagonista, ¿no?, lo que se llama blended finance, estos productos de inversión que reciben unos primeros tramos de capital protegidos a los riesgos, por ejemplo, de zonas emergentes, y luego pueden escalar capital comercial para financiar la adaptación y la mitigación climáticas, han sido bastante protagonistas, y eso se considera un avance respecto de lo que venía comentando el sector, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay avances en buenas prácticas. También hay avances con la Alianza Financiera de Glasgow y los 130 billones de capital que han prometido en financiación, y ahora mismo estamos en un punto en el que el 80% de la economía mundial se ha comprometido con ese objetivo de neutralidad. Aquí, hacer un inciso, porque cuando nos comprometemos a neutralidad no se trata, como decía Greta en un tuit, de cada cosa desagradable que digo una cosa agradable para compensarlo, ¿no? Se trata de realmente generar una mayor neutralidad y compensar las emisiones de lo que no sea posible reducir, pero sí se trata de reducirlo en la realidad, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista financiero, respecto de la COP anterior, se puede decir que el sector privado ha dado una cobertura bastante exhaustiva. Muy interesante todos estos aspectos, y sobre todo, como decías, ¿no?, que por primera vez el sector financiero ha sido uno de los grandes protagonistas en esa mesa de debate a la hora de pues alcanzar objetivos comunes entre las casi 200 naciones que han estado presentes en esa cumbre climática. Sin embargo, claro, hemos estado hablando y mucho de las finanzas sostenibles, lo hablábamos muchísimo antes de esa cumbre climática, y ahora, bueno, el hecho de que se hayan alcanzado algunos acuerdos o ahora mismo se estén planteando muchos debates sobre la mesa en estos días no significa que una vez termine esa cumbre climática nos tengamos que olvidar de todo esto en lo que hemos avanzado en esas discusiones, ¿no? Pero sí que me gustaría ahondar contigo, Andrea, ¿cuál es el impacto real de esas finanzas sostenibles de las que tanto se está hablando? Bueno, ahora mismo las finanzas sostenibles, al menos en la Unión Europea, y es algo que está siendo contagioso a otras zonas, están cambiando de paradigma. Las finanzas sostenibles hasta ahora estaban muy orientadas a procesos, cogemos la cartera de inversión y de aquí vamos a excluir actividades controvertidas, o vamos a premiar actividades positivas, o vamos a intentar influir positivamente en las empresas ejerciendo el derecho de voto o teniendo diálogo activo, o se medía en cuántas estrategias utilizo, qué procesos de inversión sostenible utilizo, y ahora, con todo el marco regulatorio europeo, se está cambiando para cuántos impactos positivos tengo a raíz de mis finanzas. Da igual el proceso que utilice. Las taxonomías, por ejemplo, que esta semana pasada se ha presentado la taxonomía para economías del sureste asiático, y también a principios de la semana se sacó un documento que encontraba el denominador común entre la taxonomía verde europea y la china. Las taxonomías
están orientadas a resultados finales. ¿A cuántas toneladas de carbono hemos ahorrado con esta inversión? ¿A cuánta energía limpia hemos producido con esta inversión? Si lo hemos hecho haciendo engagement, en renta fija, renta variable, haciendo una estrategia de exclusión, eso es independiente. Ahora son unas finanzas que van a estar más orientadas a los productos finales porque, seamos muy honestos, hasta ahora las finanzas sostenibles crecen, pero la situación de los indicadores de desarrollo humano, de desarrollo sostenible, no están mejorando a la misma velocidad. De manera que tenemos que empezar a hacerlas orientadas a resultados y no a procesos. Interesante. Andrea, entre las principales claves con las que nos quedamos hoy a cierre de esa cumbre, bueno, hablábamos del borrador que conocíamos este viernes, un borrador que está suscitando bastantes críticas. Hablabas del compromiso, ¿no?, de llegar a esas emisiones cero y de lo que significa, de la relevancia que tiene. Y en este caso, bueno, uno de los aspectos que me ha gustado del borrador hablaba de los combustibles fósiles y de los subsidios, ¿no? Es la primera vez que un texto de este tipo tacha esos subsidios como ineficientes. Es algo que evidentemente ha despertado críticas pues, de asociaciones como por ejemplo Ecologistas en Acción, que en resumen lo que estaban diciendo es que bueno, no tenía ningún tipo de sentido y que incluso hacían mención a que el nuevo borrador está fallando en muchas patas importantes. Por un lado la pata de la financiación, que es la que abordabas al inicio de esta intervención, también a esos combustibles fósiles por esos subsidios ineficientes, lo entrecomillamos, y también una mención concreta a una justa transición en el ámbito laboral. Por la parte de combustibles fósiles y sobre todo teniendo en cuenta todas las empresas que están expuestas a ellos, ¿cuál es la sensación con la que te quedas, Andrea? Que es una pena que el primer borrador sea más ambicioso que el segundo. La mención a los combustibles fósiles en el primero era una novedad, era un avance enorme. Y era como el futuro soñado, ¿no? Era muy extraño que eso se mencionase así, o bueno, era un avance muy rápido, ¿no? Ahora mismo hace una referencia a las tecnologías y a la eficiencia, y bueno, no está tan claro como en el primer borrador. Sí que es cierto que durante la COP ha sido una constante hablar de los subsidios a este tipo de combustibles, porque estamos apoyando con dinero público lo que sabemos que es contaminante y no lo que sabemos que no, sobre todo en un momento en el que las energías renovables están dando muchos datos y muchas mejoras tecnológicas en cuanto a transporte y almacenamiento de esta energía, que eran los principales escollos, ¿no? También hay que dar tiempo a los modelos a incorporar la inversión en tecnologías que todavía no existen, no están todavía en el laboratorio, en primeras fases de testeo. Entonces, yo entiendo que se incluya la parte tecnológica en el borrador porque es algo que incluso se va a incorporar a los modelos de net zero de descarbonización de los actores del sector financiero, en los modelos, el desarrollo y el apoyo a más de esas tecnologías, ¿no? En cuanto a la transición justa, esto es esencial y esto no lo podemos olvidar. No podemos, arreglando una cosa, cargarnos 300 más. De hecho, el plan de finanzas sostenibles de la Unión Europea incluye para todo una cláusula que se llama Do Not Significant Harm, no hacer un daño significativo al resto de objetivos y al resto de objetivos de sostenibilidad. ¿Qué implica esto? Que haciendo una trayectoria de descarbonización maravillosa no nos podemos cargar en los mercados laborales, ¿no? Excluir la transición justa en el empleo de este borrador nos puede llevar a pensar que es un borrador un poco orientado al corto o medio plazo, porque en el largo plazo sí se sabe que esto puede tener un efecto bastante radical y de bastante transformación en los mercados laborales, ¿no? Por daros un dato, en los mercados de private equity en economías emergentes, que es donde más puede afectar y donde más expuestas están a los riesgos de cambio climático, tanto de adaptación como de mitigación, el private equity verde está llegando a menos proporción de mujeres que el private equity tradicional. Esto es un dato preocupante porque la transición tiene implicaciones en el aumento de las desigualdades de renta per cápita, de género, de inclusión laboral y no se puede ignorar la transición justa. Yo soy consciente que es muy difícil, sobre todo ya en Europa, que estamos haciendo una primera intentona de desarrollo de una taxonomía social para la inversión. Estamos siendo conscientes del reto que supone a nivel político y del coste de capital político que tiene desarrollar estándares sociales, sobre todo a nivel global, pero eso no significa que nos podamos olvidar y eso es algo que, vamos, desde el punto de vista de las finanzas, sí se intenta incorporar en todos los productos que sean verdes unas mínimas salvaguardas sociales y ahora, por ejemplo, en la comercialización de productos de inversión sostenible, dentro de unos meses habrá que empezar a reportar cómo se alinea tanto con la parte verde como con la parte social. Por igual, hay que cerrar el círculo y no dejarnos una dimensión tan importante fuera, porque realmente si nos ponemos trascendentales, los objetivos de descarbonización, esta COP, están diseñados con vistas a que el planeta sea habitable
para la civilización humana, no que el planeta quede estupendamente bien y no quede nadie para habitar en ella o no queden economías resistentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, la transición justa, al menos desde las finanzas sostenibles, debe formar parte de todos los planes de descarbonización al 100%. Terminar, sí que quería que Andrea nos acercaras a algunas de las principales oportunidades de inversión con el foco puesto en esa transición justa, haciendo referencia a las tres claves, ¿no?, de esos criterios ESG, medio ambiente, social y buena gobernanza. En clave de oportunidades de inversión, ahora en el medio y largo plazo creo que veremos lo que llamaban colaboración radical entre el sector público-privado, en que los bancos multilaterales de desarrollo y las agencias de desarrollo y los gobiernos puedan facilitar capital protectivo o capital concesional para poder escalar el capital comercial y de los grandes inversores institucionales, los planes de pensiones, las aseguradoras, hacia las economías emergentes, donde las oportunidades de transición verde son mucho más rentables que, por ejemplo, en economías como puede ser la alemana o la de Reino Unido. Estos son datos que se han dado durante la COP, ¿no? Entonces, esos mecanismos para compartir y distribuir los riesgos en la inversión, para llevar capitales hacia esas zonas, van a ser oportunidades que podremos ver próximamente, ¿no? Por otro lado, en las dos estrategias de inversión, estrategia activa y estrategia indexada, en la estrategia activa habrá muchas oportunidades en el segmento de transición, de apoyar a las empresas de los sectores más contaminantes que realmente necesiten más apoyo y necesiten unos planes a 3 años para empezar a descarbonizar, y en la parte de estrategias de inversión indexada, referenciada, se recomienda que se apliquen a sectores dentro sectores dentro de la descarbonización, ¿no? A los que ya van más a la vanguardia, a los que ya están más descarbonizados, a los que no tienen tanto reto por delante para escalar rápidamente capitales hacia ahí. Entonces, en resumen, blended finance para economías en desarrollo, gestión activa para sectores en transición y gestión indexada para sectores que ya estén a la vanguardia. Nos quedamos con esas claves. Andrea González, subdirectora de SpainShift, muchísimas gracias. Gracias.